pues ya, se está grabando al parecer. Esperemos al que... parecer se está grabando. Sí, dice de tener grabación. Yo recuerdo que Skype sí es mucho más intuitivo que Jitsi, porque Jitsi está muy loco, la verdad. Está como muy, muy raro. Así que esperemos que sí se grabe. Ahí nos avisas, Demetrio, para también empezar a usar Skype para lo de Espinosa. Sí, al parecer, con este link, si ustedes, no sé si descargan Skype, pueden como que acceder al chat del grupo y ahí mismo se va a grabar, se va a colgar como el video automáticamente. Eso está súper bueno. bien, ¿eh? Vamos a checarlo. Sí, vamos a checarlo. Y bueno, pues yo digo que vayamos comenzando, ¿no? La vez pasada hablamos un poquito acerca del contexto en el cual surgió la propuesta de Fichte. Hablamos también acerca de la obra, ¿no? de que se divide en 3 partes. Y comenzamos con la primera parte, que es la parte en la que Fichte ahonda en los que para él son los 3 principios fundamentales de la conciencia. Y hablamos también del primer principio, ¿no? El primer principio que para Fichte es absolutamente incondicionado. De lo que él también llama Tathandlung, ¿no? Acción y hecho a la vez, algo que es la acción y su producto a la vez, y eso que él también va a llamar intuición intelectual en contra de Kant, ¿no? Bueno, o sea, utiliza este concepto de intuición intelectual de una manera distinta a Kant, y él mismo lo dice, porque pues bien sabemos que Kant estaba en contra de la posibilidad de la intuición intelectual, ¿no? Estuvimos platicando acerca de eso, estuvimos platicando acerca de que, pues, Fichte parte de un hecho de la conciencia, ¿no? A saber, el principio de identidad, para poder dar cuenta de esta intuición intelectual, del Tathandlung. Y lo que quedaba pendiente ahora es, era abordar el segundo principio. Demetrio, ¿puedes ahora sí compartir tu pantalla? El segundo principio, como vamos a tratar de ver, es para Fichte absolutamente incondicionado en lo que respecta a su forma, pero condicionado en lo que respecta a su materia. Y para acceder a este principio, él también hace uso de un ejemplo, ¿no? De uno de estos hechos empíricos. Y pues ese hecho empírico para él es que todo ser dotado de razón, pues sería capaz de aceptar el hecho de que menos A es igual a no A, ¿no? Esto, como vamos a ver más adelante, pues tiene que ver obviamente con el principio de negación. Aquí va a salir de todo esto, de este segundo principio va a salir la categoría de negación. Ese es para Fichte el hecho de la conciencia empírica, a partir del cual quiere dar cuenta de este segundo principio. Y pues es materialmente dependiente del primer principio, porque para que haya algo, o sea, para que exista negación, tiene que haber previamente algo que pueda ser negado, ¿no? En ese sentido, es materialmente dependiente del primer principio, ¿no? Pero lo que dice Fichte es que, sin embargo, la forma del oponer, ¿no? Es totalmente distinta a la del poner, ¿no? Por eso dice que menos A, ¿no? Utilizando esta terminología como muy formal, es puesto absolutamente. Y bueno, también, así como en el primer principio, Fichte dice que esto solamente se acepta hablando formalmente, y todavía Fichte todavía no da cuenta de cómo es que menos A puede ser, ¿no? O sea, y bajo qué condiciones, y esto lo va a ir explicando poco a poco, ¿no? Y bueno, o sea, también para él es muy importante hacer énfasis en la idea de que la identidad de la conciencia es el fundamento material de toda negación, ¿no? Que es lo que estábamos mencionando. Y haciendo una breve recapitulación, podríamos decir que al A absoluto, ¿no? Al yo absoluto, o sea, A es igual a A. Esta primera A podría verse como el yo absoluto, esta actividad que se autointuye, y esta actividad que se autointuye se desdobla, se despliega, reflexiona acerca de sí misma, y es ahí en donde surge el otro A, ¿no? El A que está del otro lado del signo de igual.
De hecho, creo que lo puse en unos pequeños puntos en la siguiente diapositiva, Demetrio, no sé si puedas, para que sea un poquito más visual. No sé si puedas darle el siguiente. Porque creo que a veces se traba. Pero bueno, no importa. El chiste es que esta actividad que se autointuye, reflexiona sobre sí misma, ¿no? Aquí está justamente. Y pues de ahí sale el yo soy yo, ¿no? Que creo que como veíamos la vez pasada también recuerda muchísimo a este pasaje bíblico, ¿no? De la zarza ardiente, en el que Moisés se presenta ahí, bueno, más bien en el que Dios se le presenta a Moisés y le dice, depende de la traducción, esto de yo soy el que soy o yo soy yo, y eso es algo que me parece bastante interesante, ¿no? Y bueno, y a ese A, que es el objeto de la reflexión, ¿no? El A que ya está del otro lado del signo de igual, a ese A se le opone un menos A, ¿no? Debido a una opción absolutamente incondicionada. Pero, o sea, lo que dice Fichte es que se juzga ese A, ¿no? Se juzga ese menos A como algo igualmente opuesto al yo absoluto, ¿no? Porque este yo absoluto se supone que es idéntico a su reflexión, ¿no? ¿Puedes darle siguiente, Demetrio? Y bueno, también Fichte habla acerca del producto de la negación, menos A. Respecto a este producto de la negación, dice que por su mera forma se entiende que tiene que tener un contrario, ¿no? Algo opuesto. Eso es para él muy, muy importante. Y pues, o sea, él hace muchísimo énfasis en esta idea de que la acción de oponer hace referencia a otra acción, que es la acción del poner, y solamente es posible saber qué es lo que es menos A si se sabe qué es lo que es A, ¿no? Y a continuación Fichte hace una aclaración que me parece bastante interesante y que creo que tiene que ver, por ejemplo, Jesús, o sea, tiene todo que ver con lo que leímos en el texto de Manfred Frank, ¿no? En el que Frank hacía alusión a Fichte un par de veces. Y pues es la siguiente, ¿no? O sea, este fragmentito lo tomé de un pequeño resumen que yo hice para mí. Fichte hace hincapié en que se cree que el no yo es un concepto obtenido mediante la abstracción de todo lo representado, pero no es así, porque formalmente es forzosa la referencia a, como ya habíamos dicho. Si la conciencia de la primera acción no estuviera unida con la de la segunda, esta segunda no sería una oposición, sino solo otra posición más, ¿no? No habría ningún fundamento compartido, por decirlo así. Se trataría como de dos mundos totalmente aparte que no tienen ningún tipo de conexión. Cuando queremos representar algo, tenemos que oponerlo forzosamente al representante. Es decir, tiene que haber en el objeto de la representación algún X en virtud de la cual éste se presente como algo por representar y no como el representante. La distinción entre lo representado y el representante debe estar dada en uno mismo, es decir, debe ser previa a toda experiencia. Y bueno, así como Fichte dice que, o sea, que sí, que está dando cuenta formalmente de todo esto, pero que esto tiene un origen material, que es la unidad de la conciencia y el flujo de la conciencia, etcétera, también dice que obviamente este segundo principio tiene un origen material, que es la idea de que al yo se le opone un no yo, ¿no? Eso es lo que, lo vivido, lo experimentado, que da origen a toda esta postulación del segundo principio, ¿no? Y, y pues es así como él dice que si se abstrae todo lo que tiene que ver con la acción de negar y nos quedamos solamente con el resultado de esa acción, se obtiene la categoría de negación, ¿no? Ahorita, como vamos a ver en el tercer principio, pues, pues es bastante interesante que, como ya se ha mencionado pues, muchas veces y como es bien sabido, de esta propuesta de Fichte y no tanto de la propuesta de Hegel es que sale esta idea de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Y pues ahora sí vamos a pasar al tercer principio, que es, a mi parecer, como mucho más complicado y que tiene muchas más sutilezas, ¿no? Hay muchas otras cosas que ver ahí. Y como pueden leer ahí, pues ese tercer principio es lo opuesto, ¿no? Es condicionado en su forma, ¿no? Pero incondicionado en su materia. El resultado, o sea, lo que va a resultar de ese tercer principio, que como vamos a ver ahorita es la síntesis, digamos que absolutamente incondicionado en cuanto a su materialidad,
pero está formalmente condicionado por los otros dos principios de los que hablamos anteriormente. ¿Le puedes dar siguiente, Demetrio? Yo nada más antes de que empieces a hablar del primer principio, me gustaría como recordar, o más bien, pues sí, cómo surge el yo y el yo y el no yo del A y el menos A, ¿no? O sea, porque, bueno, si no mal recuerdo, porque la verdad no lo he estudiado tanto, pero recuerdo que Fichte dice que puede tomar cualquier, pues justo como lo mencionaste al principio, ¿no? O sea, cualquier proposición que cualquier ser racional no negaría jamás, y es la identidad, ¿no? De A igual a. Y por eso habla de A y no de el yo. Pero luego, en cierto punto, se da cuenta que eso tuvo que haber sido pensado, ¿no? Y luego sustituye el A por el yo. Y bueno, algo así mostraba también en las introducciones, cuando dice que, o sea, que el yo, bueno, cuando explica de una forma menos detallada, pero quizás más entendible, así a grandes rasgos, cómo el yo tiene que darse a sí mismo, o sea, tiene que ponerse a sí mismo porque tiene que poner las leyes del pensar, ¿no? O sea, como muy kantiano y muy raro, pero también con mucho sentido, ¿no? La pensabilidad, o sea, tenemos que poder pensar ello. Y bueno, ya eso es como lo que quería medio acotar. Sí, o sea, es bueno tener eso en mente, ¿no? Como siempre, sí, claro. Demetrio creo que también alzó la mano. Sí, justamente porque, antes de pasar al siguiente principio, recuerdo mucho lo que Jesús llegó a comentar, ¿no? Como que le interesaba mucho, cómo es que el no yo surge del yo, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí ya empiezan los problemas en este segundo principio, ¿no? Tal cual, bueno, aquí tengo como mis notas de cuando lo estábamos viendo, y sí, dice aquí que Fichte así menciona, ¿no? El segundo principio no es demostrable ni derivable, ¿no? Y entonces aquí como que anoté que justamente eso es lo que Virginia López Domínguez habla acerca del hiato irracional, de separación entre el yo y el no yo, ¿no? O sea, no puedes deducir así tal cual la naturaleza a partir del primer principio, del yo absoluto, ¿no? O sea, se puede aparecer bajo la forma del oponer, y en ese sentido presupone toda posición, o sea, el primer principio está supuesto, pero no es derivable del primer principio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, aquí hay una separación, pues radical, y en ese sentido, parece que no hay un puente, ¿no? Y es algo que constantemente va a aparecer como un motivo, sobre todo en las primeras obras de Schelling, este hecho de cuál es el puente entre lo finito y lo infinito, ¿no? O entre lo finito y lo absoluto, ¿no? Y parece ser que no hay puente, ¿no? Constantemente lo dice Schelling, ¿no? Y justamente aquí ya se aparece, ¿no? No hay una posibilidad de deducción tal cual entre estos dos principios. Bueno, del segundo con relación al primero. De hecho, justamente eso va a motivar al tercer principio, ¿no? Como no hay una deducción, entonces el tercer principio va a tratar como de ahí estar constantemente haciendo síntesis pequeñas para alcanzar esos vínculos, ¿no? En que se toca, ¿no? Pero Sí, nada a mí más. esa acotación de Demetrio me parece muy, muy importante y también me parece muy interesante porque yo creo que eso es, pues sí es genuinamente bueno, no sé si Fichte en otras obras que no conocemos aún lo diga tal cual. Bueno, creo que sí lo dice también en esta obra, pero Virginia hace como mucho énfasis en eso y me parece que es algo como muy, o sea, una aportación muy buena de ella. Quizá no es totalmente de ella, pero, o sea, digo, está en Fichte, pero en esta idea del hiato, ¿no? Y del abismo que hay entre esas dos partes, por decirlo así, ¿no? De, del, del todo en este sentido de intuición intelectual, hablando puramente de la intuición intelectual como yo, ¿no? Y Iván quería decir otra cosa, creo. Sí, pues justo complementando lo que dijo Demetrio, también me acordé que en las introducciones menciona mucho que
no puede, digamos, ni el idealismo descartar al materialismo, o bueno, realismo, mejor dicho, ni el realismo, bueno, lo llama dogmatismo, ¿no? O sea, bueno, el realismo no puede descartar el idealismo. Entonces, en este paso, en este no paso del yo al no yo, se ve que, o sea, Fichte no estaba descartando dogmáticamente, por decirlo así, la posibilidad de un idealismo absoluto, ¿no? Y tampoco, bueno, eso ya lo menciona como creo después, tampoco si alguien, digamos, se pone necio diciendo, no, pero es que todo es material y no sé qué, pues tampoco lo puedes rebatir, ¿no? Desde la posición del idealismo, ¿no? Entonces, como que son irrebatibles entre sí, irreductibles, y en ese sentido el no yo no puede ser deducido, por así decirlo, racionalmente del yo. Entonces, ay, bueno, y también iba a mencionar que ayer leí lo del paso del finito al infinito, pero en Hegel, y está loquísimo, ¿no? Porque ahí es una crítica a que no se pueda pasar, o sea, a Schelling, yo creo, no sé. Pero bueno, eso ya les contaré después porque está muy interesante. Sí, sí, sí. Creo que Jesús ahora alzó la mano también. Y justamente a mí se me hace muy interesante también lo que mencionabas respecto que vimos de Manfred Frank y ligarlo con las discusiones del buen Schleiermacher, porque, pues, tú sabes, o sea, siempre se suele decir como que el lenguaje cartesiano, por así decirlo, de la subjetividad, de la individualidad, pues ya puede de alguna forma ser dejado de lado, y no estoy diciendo que Fichte de alguna forma lo asuma de manera dogmática, pero sí se me hace muy interesante, por ejemplo, el énfasis que hace Manfred Frank, por ejemplo, sobre la individualidad, que es algo que está tanto en Fichte como en Schleiermacher y los románticos, y supongo que también en el propio Schelling, que tiene mucho que ver con este puente entre, en el caso de Fichte, lo que es el yo, lo que es el no yo, pero también incluso como el fundamento, ahora sí que el Grund, el suelo bajo el cual se puede dar un puente entre lo finito y lo infinito, la materia incluso, cómo se ve determinada por el yo o autodeterminada, o cómo se da también este juego, que el propio Schopenhauer también lo retoma. Y se me hace muy interesante pensarlo desde estos términos de la individualidad. De hecho, Manfred Frank tiene un texto, creo que no se ha traducido al español, que es algo así como la axiomaticidad de la individualidad. Algo así, está en alemán, utiliza un término muy interesante. Y también pienso, por ejemplo, en una concepción hermenéutica de la individualidad, del texto que vimos con Jorge Armando. Hay una cita que a mí me gustó mucho y creo que no pude comentarlo en clases. Habla específicamente de Schleiermacher, pero también quiero saber qué tanto, por ejemplo, esto resuena en Fichte. Así que ustedes ya me dirán. Es en la página 148 en el texto que nos pasó Jorge Armando. Dice, el significado del todo no existe más que en la conciencia de los individuos que interiorizan lo universal de un modo peculiar siempre y que a través de sus actos se enajenan y vuelven a lo general. Esto comporta dos implicaciones. Primero, el concepto de universal se disocia de sí mismo por la intervención de un individuo, es decir, que tal concepto pierde su identidad semántica. Segunda, el concepto de universal no existe solo en una interpretación, sino en numerosas interpretaciones incontrolables. En tantas individuos racionales existen en una comunidad comunicacional. Fin de la cita. Sé que Fichte está algo alejado de vamos a decirlo así, de este vocabulario de comunicación, de interpretación, pero aún así me parece que la cuestión esta de la individualidad es tan radical en Fichte como se planteó también en Schleiermacher. Así que quería saber cómo se da este planteamiento de individualidad radical en Fichte concerniente a todos estos debates del romanticismo y del propio Schelling. Uy, es que hay muchísimas cosas. O sea, como que yo me fui apuntando algunas cosas que quería decir conforme leías la cita y conforme comentabas algunas cosas. En primer lugar, a mí lo que me llamó muchísimo la atención de ese texto de Manfred Frank es también la relación que él hace justamente entre Fichte y la lingüística de Saussure, por ejemplo, ¿no?
de la idea de las diferencias, etcétera, y de la idea de que solamente podemos sentir que estamos vinculados, o sea, de que las diferencias son un vínculo, por decirlo así también, ¿no? Por otro lado, había un segundo punto que se me olvidó y que era bastante importante, pero tú preguntaste acerca de cuál era... no, ya recordé. Este punto tiene que ver con algo que me gustaría que checáramos el día de hoy, que es la idea de los juicios infinitos, tanto en Fichte como en Kant. Porque creo que tiene mucho que ver con la idea de, o sea, con la idea de cómo el sujeto se representa a sí mismo, pues, todo esto, ¿no? Y en tercera, tú preguntaste acerca de cuál era la visión, por decirlo así, de Fichte respecto a la individualidad radical. Y ahí, como tú viste la vez pasada que nos reunimos en la UMA, pues teníamos nosotros muchísimas dudas porque con base en esta lectura de esta primera presentación de la doctrina, pues más bien nosotros teníamos muchas dudas acerca de lo contrario, acerca de cómo Fichte iba a poder conectar con lo otro, ¿no? Con el no yo, por decirlo así, porque su propuesta de individualidad es justamente como tan radical que es difícil saber cómo puede conectar con lo otro, ¿no? O sea, cuál es su concepción justo de diálogo con lo otro, con lo que no es yo. Y creo que esto también tiene que ver con algo que también me gustaría que viéramos el día de hoy, espero que nos dé tiempo, que es este pasaje en el que Fichte dice que por una propuesta suya, ¿no? Que es justamente, o sea, en este tercer principio habla acerca de la síntesis como originaria, y hay un pasaje en el que él dice, y es así como la pregunta planteada por Kant acerca de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, queda lo dice de una manera como muy así resolutiva, ¿no? Dice, queda absolutamente resuelta de la manera más universal y satisfactoria posible, así dice, ¿no? Y uno se queda así como de santa madre de Dios, ¿qué acaba de decir? O sea, ¿no? Es algo así como súper radical, o sea, dice, no, a ver, ¿cómo? ¿No? Entonces me gustaría que también pudiéramos debatir eso un poco el día de hoy, pero pues no sé qué Demetrio y Iván tengan que decir respecto a respecto a la individualidad en Fichte, ¿no? Yo quiero abonar a todo la discusión. Pues empezaría por, tal vez, yo sí distinguiría como entre el yo que está hablando Fichte, yo del primer principio, sí es como un yo absoluto y podríamos, si acaso, tal vez decir que es subjetividad absoluta. Pero yo sí diría que no se refiere, por ejemplo, en este caso, a una individualidad en el sentido de que como nosotros lo podemos entender, ¿no? Como aquel individuo particular, ¿no? Dentro de una especie, ¿no? O sea, porque justamente esas serían como las problemáticas que él estaría abordando justamente en ese mismo año, en 1794, escribe algunas lecciones sobre el destino del sabio, y aquí ya es cuando viene la problemática acerca de lo ético, ¿no? De cómo es que, cuál es la relación, como ya lo pintaba Aida, la relación con los otros o con lo otro, pero en este caso con otros individuos, ¿no? Particulares, ahí sí. Y entonces, pues ahí sí yo creo que se podría hablar de entonces este individuo, sobre todo en esa parte ética. Y pues el resumen, tal vez ahorita es como adelantar mucho, pero sí sería como, el resumen sería como de Fichte, de los hombres se unen en sociedad, bueno, a través de la sociedad ellos arman cultura o crean la cultura, y a partir de la cultura es como un elevamiento o una construcción constante en el cual el yo se va elevando bueno, más bien como todo este conjunto de individuos se van acercando más a ese yo absoluto del primer principio, ¿no? Entonces, en cierta medida sería como esa aspiración, y esta cultura es como constreñir a la naturaleza o al no yo a ser determinado por la absoluta libertad del yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, implicaría como este esfuerzo infinito, ilimitado, de que sea el yo el determinante de toda la naturaleza, ¿no? Entonces, al menos yo diría que eso sería como con relación a la individualidad en Fichte.
Y con relación a Schelling, pues sí, ahí sí, yo diría que todavía Schelling lo desarrolla más o lo pone más en el centro, porque justamente en las investigaciones, bueno, también depende cómo lo tomemos, pero en las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, llega a poner como mucho este énfasis, por ejemplo, en la personalidad, que no necesariamente tiene que ser análogo a la individualidad, pero sí ya implicaría como una concepción como más particular de un ser, ¿no? Y bueno, yo creo que me quedaría hasta ahí para no como adentrarme demasiado y perderme ahí como en Schelling, pero sí, ahí estaría como que el desarrollo, creo yo. A mí algo que se me hace súper interesante en Schelling y por eso tengo cierto, o sea, pendiente, lo tengo ahí pendiente, esas lecturas de Schelling, es todo lo que tiene que ver con el problema del mal y por lo que me ha contado Miguel, con esta idea de que en Schelling este absoluto, por decirlo así, es un absoluto que tiene personalidad, ¿no? O sea, es un absoluto que es como una especie de, pues de, o sea, sí de sujeto absoluto, pero es el absoluto, ¿no? O sea, el absoluto en sentido casi espinociano, ¿no? O sea, Sí, no, bueno, pero a diferencia de Spinoza, este absoluto sí tiene personalidad. Y sí, entonces, ahí ya radica su libertad. exactamente. Y eso se me hace como súper loco, ¿no? Es una cosa loquísima que me gustaría entender mejor. Pero bueno, en algún momento de nuestras vidas llegaremos ya a esa lectura. Jesús, ¿quiere decir algo también? Sí, nada más así rápido que se me hace muy interesante. Yo también había visto esta cuestión muy brevemente sobre el mal en Schelling. Hay un texto increíble que se llama Muerte y Existencia de un filósofo analítico, James Cars. Hace poquito falleció. No es muy leído, pero él justamente hace un recuento de cómo se entiende la muerte desde la tradición cabalística, hinduista, budista, Schelling, el neoplatonismo, etcétera, etcétera. Y sí, justamente este autor liga mucho la concepción schellingiana de el mal justamente con estas reflexiones teológicas, por ejemplo, de Jacob Böhme, que también a su vez retoma del neoplatonismo y que a su vez también se retoman del gnosticismo, la Kabbalah, etcétera, etcétera. Casi como si fuera, casi como si dentro de ese mismo absoluto hubiera, pues ese absoluto espacio también como para estas configuraciones, viéndolo desde Jacob Böhme, cuasi demoníacas incluso, y eso está increíble. Bueno, solo quería comentar eso, que se me hace muy, muy interesante. A mí también Schelling, y también está ahí pendiente y nomás no puedo leerlo. Algún día se los hará. Algún día, Iván sí. quiere decir. Sí, nada más bueno, pues abonando a la conversación, me llamó la atención, pues sí, lo que menciona Demetrio, que no puede ser visto en principio este yo principio absolutamente incondicionado como un individuo, ¿no? En el sentido de un individuo frente a otros o algo así. Y me recuerda, pues, a la noción de Spinoza del número, ¿no? O sea, ya veremos, bueno, del número y la cantidad y cómo lo pensamos. Y pues solamente digamos que en la imaginación es cuando ya hay números así, matemáticos, ¿no? O sea, como 1, 2, 3. Y en ese sentido la sustancia para Spinoza no es una, ¿no? Porque en cuanto se piensa la cantidad o el número sustancialmente, es pues lo absolutamente infinito, ¿no? Según Spinoza. Entonces eso me recuerda mucho a Fichte, ¿no? O sea, el principio de Fichte, el yo. Entonces sí siento que pudo haberlo tomado de ahí, ¿no? Como de cierta lectura espinosista. Y bueno, de hecho aquí mismo más adelante menciona en su crítica a Spinoza que pues lo único que no hizo bien Spinoza, por así decirlo, es no tomar como el principio lo inteligente, ¿no? O algo así menciona, o la conciencia, sino eso como algo externo, ¿no? Entonces, y bueno, y pasando lo de Schelling, se oye súper interesante. O sea, yo ya quisiera que llegáramos en algún momento a platicar eso, sobre cómo podría tener pues personalidad o no sé qué, el absoluto, porque precisamente ahí creo que es parte de la crítica de Schelling a Hegel, ¿no? De que la filosofía de Hegel es negativa, en el sentido de que no llega a eso, ¿no? Pero, y bueno, y viceversa, ¿no? De Hegel a Schelling, ¿no? Entonces ahí pues, se va a poner bueno. Y permítanme un segundo, nada más voy a ir por un vaso de agua porque estoy atragantando con esta enfermedad. Sí.
No sé si mientras, Jesús, tengas alguna duda, o sea, con respecto a cómo vamos con Fichte o algo, digo, lo que regresa Ida. Pues de que tengo dudas. De Fichte, de Spinoza, de a dónde va mi vida. Es broma. No, no, hablando en serio, sí, me surgen muchas dudas, pero yo pienso que ya conforme vayan pasando las sesiones, pues ya se me van a ir aclarando. Cabe mencionar que no he leído mucho a Fichte que digamos, así que también lo veo un poco como un preámbulo para saber a qué me enfrento. Ya, Sí, Esta es pero la parte amable de Fichte. sí, no, después se pone sí, súper loco, súper, súper loco. sí, me imagino que sí es la Pero, de hecho, a mí también, o sea, estaría padre, Jesús, también si tú puedes o quieres o algo así, que cuando terminen de leer la fenomenología, también, o sea, a mí me encantaría escuchar como una especie de recuento, mientras yo también ya la quiero abordar muy pronto, ¿no? Pero mientras la vamos abordando, como que a lo mejor ustedes también podrían dar un recuento de la fenomenología, ¿no? La fenomenología del espíritu de Hegel, con lo que Sí, sí, sí. llevamos. Sí, digo la fenomenología como si fuera la única fenomenología, ¿no? O sea, Sí. la fenomenología. Es que sí es la fenomenología. Ah, Que ahorita Iván ha ey. estado muy, muy hegeliano. Sí, No, claro. Claro. De hecho, yo la pienso releer toda en estos días. La voy a comprar en el fondo y a ver si en algún momento sí hacemos alguna recapitulación, porque sí estaría bastante interesante. Vale, pues si quieren continúo. Demetrio, no sé si puedas presentar la pantalla. En lo que se presenta, como recapitulando un poco, entonces estábamos hablando acerca de que este tercer principio pues va a ser un principio condicionado en su forma, es decir, va a ser dependiente de los dos principios anteriores, ¿no? Formalmente hablando, pero va a ser incondicionado en su materia. El resultado que va a ofrecer va a ser absolutamente incondicionado para Fichte, ¿no? Y, o sea, justamente Fichte dice que este producto va a ser dado por un decreto de la razón, ¿no? Y aquí lo interesante es que Fichte dice, bueno, ¿por qué necesitamos este principio, este tercer principio, ¿no? Porque aparece una aparente contradicción entre los dos principios anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente el principio de la negación, ¿no? O sea, el menos A anula a A, ¿no? Es como si negara a A, pero no puede anular totalmente a A, no puede deshacerse de A, porque A es condición de posibilidad de su propia existencia, ¿no? O sea, de la existencia del segundo principio, ¿no? O sea, no puede, como mencionábamos, no puede haber menos A sin que exista previamente A. Entonces, para Fichte, ahí hay una contradicción que es necesario conciliar, ¿no? O sea, es necesario que ambos principios puedan coexistir, puedan existir al mismo tiempo, sin que se anule la unidad de la conciencia. Y bueno, ¿cuál es la respuesta de Fichte al respecto? Creo que se quedó un poco trabada la pantalla, pero bueno, en lo que sigue, en lo que se destraba, podemos seguir hablando al respecto. Y bueno, ¿cuál va a ser la respuesta de Fichte a todo esto? La solución de Fichte va a ser que es necesario encontrar un término X, ¿no? Ahí me faltó la C, no sé por qué se puso conciliación, de los opuestos. Es necesario encontrar un término X que sea producto de una acción Y, ¿no? Y esa acción buscada para Fichte es la limitación, ¿no? Y el producto X es el límite. O sea, la solución que ofrece Fichte es que ambos principios necesitan limitarse mutuamente para poder coexistir. No se anulan totalmente uno a otro, sino que solamente se anulan de manera parcial. Entonces, lo que va a decir Fichte es que este concepto de límite implica también el concepto de divisibilidad y el concepto de cantidad, ¿no? A mí se me hace increíble cómo van saliendo, o sea, cómo Fichte intenta ir dando cuenta de las categorías de kantianas, ¿no? O sea, pero creo que ¿cuáles son? ¿Son las de modo? Son las de... Bueno, de todas maneras, ahorita vamos a hacer un recuento un poquito de eso. Así es como surge para Fichte la categoría de limitación, ¿no? Demetrio, no sé si puedas darle siguiente a la diapositiva.
Ah, no, creo que sí estaba bien en la anterior. Ah, Sí, creo que Jesús quiere decir algo. son las de cualidad. Ah, son las de cualidad. Entonces ahí viene justamente realidad, negación y Negación y limitación. limitación, exactamente. Entonces aquí, o sea, básicamente lo que está, o lo que intenta hacer Fichte es como irse un paso atrás, ¿no? O sea, digamos que fundamentar algunas de las observaciones de Kant en la crítica de la razón pura, ¿no? Quererse ir a lo más fundamental. Ya Iván quiere decir otra cosa también. Ajá. Sí, bueno, y a mí se me hace como súper chido, bueno, ahora que lo pienso, porque en una primera lectura como que siento que, o sea, sentí que Fichte como que depende mucho de estas nociones geométricas, entre comillas, de límite entre el yo y el no yo, ¿no? O sea, para no conciliar que es una mera negación lógica que se opone y que anula la otra completamente, entonces concibe el límite. Pero bueno, o sea, con esta relectura y demás, o sea, ¿cómo es que está tratando de deducir con este pensamiento cuasi geométrico a Kant, ¿no? O sea, las categorías kantianas. Entonces está súper, súper padre, súper Y a mí en ese interesante. sentido sí se me hace muy espinociano, ¿no? O sea, su Sí, muy proceder, ¿no? Su espinosa. método. Porque al final de cuentas su idea también es hacer de la filosofía una ciencia, ¿no? Ajá, muy espinociano, pero a la vez, o sea, como no sé, como que en última instancia siento que depende del espacio, ¿no? O sea, porque aquí habla del límite, pero ya después va a hablar como del vaivén, del péndulo y todo eso. Entonces, como que a fin de cuentas, o sea, él trata de ser muy, pues muy fundamental, muy, ajá, pero como que depende de, pues de las nociones del espacio y del tiempo, no sé, entonces, Sí, eso ya lo... pero no sé si se acuerden, en la parte ya más hacia el final, y ahí sí es en donde va a decir él que está en total desacuerdo con Kant, o sea, va a dar cuenta de el espacio y el tiempo como algo, pues como algo, o sea, que, porque se supone que en Kant, pues son algo, o sea, sí forman parte de la constitución, digamos, o sea, de esta trascendental del ser humano, pero pues Kant no da cuenta de si son, o sea, Kant dice, bueno, o sea, ahí están presentes, pero tampoco podemos decir si son, o sea, como la estructura de, o sea, si también corresponden a lo que está fuera de nosotros, ¿no? Al nómeno o algo así, o si solamente son algo que tiene que ver con nosotros. Sí, eso es básicamente lo que dice, ¿no? Ajá. O sea, De- pero Fichte sí dice que es que, o tú qué opinas, Jesús. O sea, según lo que yo recuerdo, él dice que, o sea, sí forman parte de la estructura trascendental, ¿no? Pero como que si están más allá de nosotros o no, eso ya no es algo que podamos saber, ¿no? ¿O tú qué recuerdas al respecto? Bueno, nada más dos cuestiones, una respecto a lo que tú comentas, Aida, de Kant. Bueno, como para seguir el hilo a la exposición, este, mm, yo considero que en Kant, por ejemplo, sí se puede, más bien como decirlo, el espacio y el tiempo son intuiciones puras y justamente en algún momento de la estética trascendental llega a decir el propio Kant que no va a dar cuenta de una forma genética del conocimiento, sino más bien de simplemente de su carácter trascendental, de cómo se dan estas condiciones de experiencia posible, universal y Ujú, necesariamente ujú. hablando, de manera pura. Así que yo considero en ese aspecto, y esa es una lectura muy personal que tengo de Kant, y es un poco contra cómo se fue interpretando respecto al neocantismo, pero a mí me parece, bueno, el neocantismo entiéndase las interpretaciones del idealismo alemán de Kant, no tanto Cassirer y Lindenwald y todos ellos. Yo pienso que Kant de alguna forma puede dar cuenta del problema del escepticismo sobre la existencia del mundo a partir justamente de las intuiciones puras, porque no me parece que exista un dualismo como tal respecto del númeno y del fenómeno, y ni siquiera de la cosa en sí y del fenómeno. Kant llega a hablar de la cosa en sí nada más como un concepto límite. Me parece que en uno de los debates del neocantismo, no recuerdo el nombre de este filósofo, pero era escéptico, creo que era Schultz o algo así, llega a decir que la cosa en sí solo es un concepto, una concepción límite. Con respecto al númeno,
yo también considero que habría una dualidad, un dualismo, si solo si Kant diera pie a la intuición intelectual, cosa que no da, eso solo sería para un entendimiento infinito. Y en ese aspecto siento que si el espacio presupone los objetos exteriores, porque es el sentido externo, el tiempo da cuenta, por otro lado, del sentido interno y cómo se dan estos. Ya, yo pienso que la crítica más apropiada en ese aspecto de Kant es la que hace Schopenhauer, que en mi opinión se anticipa mucho a la filosofía analítica, por ejemplo, de Wilfrid Sellars, a la crítica de lo dado. Schopenhauer dice que lo dado para Kant es un hocus pocus, simplemente se nos dan las sensaciones inmediatamente. Y para Schopenhauer no existen sensaciones completamente inmediatas. Siempre hay un juicio de por medio y le da una explicación fisiológica, porque Schopenhauer también tenía estudios de medicina. Pero bueno, ya me expandí mucho, pero quería traer No, está muy interesante. O sea, todo esto en realidad tenía que ver con que Fichte iba a decir que él apuesta porque el tiempo y el espacio, o sea, por la idea de que el tiempo y el espacio sí son, o sea, están en el sujeto, ¿no? O sea, y son producto del movimiento de la conciencia y del movimiento oscilatorio pendular, en el caso específico del tiempo, del ir y venir del yo, pero ya llegaremos a ese punto en algún momento. Pero sí, de hecho ese debate que tú tocaste es como que justo uno de los grandes debates, ¿no? Creo que Demetrio también quiere, pero tú también querías decir algo antes, ¿no? Como que te interrumpí, perdón, y luego Demetrio quiere decir algo. Pues no, de hecho nada más una pregunta así muy rápida respecto a las categorías de cualidad, limitación, realidad, negación. ¿Cómo asume Fichte, por ejemplo, la cuestión de la divisibilidad? Siendo que en Spinoza, por ejemplo, también es un tema bastante interesante y bastante importante. El hecho de que la extensión, si mal no recuerdo, no puede ser divisible. Sí, no puede ser divisible. Si se le quita una parte a la materia, se destruye toda la extensión. ¿Cómo asumiría esta cuestión Fichte respecto a la divisibilidad a partir de las categorías kantianas? En eso sí me queda duda. No sé si, bueno, o sea, me gustaría rápidamente abonar algo a eso. Para Fichte es, o sea, absolutamente necesaria esa divisibilidad en la medida en que solo, o sea, es muy kantiano en ese sentido, ¿no? Solo gracias a esa divisibilidad se puede emitir un juicio, ¿no? O sea, justamente más adelante dice que el yo absoluto, por decirlo así, el yo de la intuición intelectual, solamente es, ¿no? Es absolutamente, no se puede decir que es algo, porque aún no se ha dividido. O sea, para poder ser algo, para poder emitir un juicio, para poder tener sujeto, predicado, etcétera, es forzosa esa divisibilidad, por decirlo así. Y es algo que es para Fichte como inherente al movimiento de la conciencia que reflexiona sobre sí misma. No sé si alguien quiera abonar algo más al respecto. Demetrio, ¿tú querías decir algo? Sí, más que nada con relación a lo anterior que mencionaba Jesús, acerca de las problemáticas ahí de los neocantianos o postkantianos, ¿no? Yo creo, bueno, también es como una interpretación, ¿no? Pero siento yo que justamente eso es lo que de alguna manera la primera edición de la crítica de la razón pura como que tendía hacia eso, ¿no? O sea, no estaba como muy claro, por ejemplo, el concepto de la cosa en sí, ¿no? De hecho ya, o sea, cuando Kant empieza a hablar más y a poner como sus límites a la cosa en sí, justamente ya es cuando hace la segunda edición. Y creo que entre eso pasaron como 6 años, ¿no? Creo que fue del 81, si no estoy mal, de la primera edición a como el 86, 87 de la segunda edición. Entonces, creo que también le ayudó a Kant porque justamente esos debates son los que sacan a su obra del olvido, ¿no? Porque pues nadie le entendía. Entonces, el hecho de que hayan puesto ahí el énfasis en la cosa en sí y las problemáticas, pues hace que Kant como que sea como la sensación, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Bueno, mencionabas a Schopenhauer y creo que justamente, bueno, dos cosas ahí también. Una es que al que te refieres creo que es a Maimon, Salomón Maimon, el que habla sobre todo de la cosa en sí como concepto límite, porque si bien está Schulze, él como que critica, por ejemplo, más a Reinhold que a Kant, ¿no? Y creo que Maimon es el que defiende de que la cosa en sí solamente hay que tomarlo como ese aspecto límite, ¿no? Como esa limitación hasta dónde ya no podemos, ¿no? Saber. Y
y lo otro que iba a decir es que mencionabas a Schopenhauer, y creo que Schopenhauer, ahí también, corrígeme si me equivoco, utiliza también esta argumentación que se da ahí en el poskantismo acerca de la categoría de causalidad, ¿no? Que finalmente sí se le atribuye, bueno, para poder conocer a la cosa en sí de alguna manera, o como que Kant le atribuye cierta causalidad justamente de activación de los fenómenos, ¿no? O de todo este entramado del sujeto trascendental, ¿no? Y de alguna manera eso implicaría un abuso de la propia categoría de la causalidad porque va más allá de toda experiencia posible, ¿no? Y nada más, y el otro, pues bueno, creo que lo dijiste muy bien, Aida, sí, acerca de lo de la divisibilidad. Yo ahí no abonaría más. Bueno, pues si ya nadie quiere decir nada más, podemos seguir con la presentación del tercer principio. ¿Podrías volver a presentar, Demetrio? Nos hayamos quedado entonces en justamente justo en el 5.5, ¿no? Para que A y menos A puedan existir al mismo tiempo, tienen que limitarse mutuamente. Y bueno, aquí Fichte dice algo que me parece bastante interesante y problemático. Él dice que el concepto de límite no es analítico, ¿no? Que está dado por, o sea, tiene como que su fundamento material, como ya habíamos dicho, en esta experiencia en la que al yo se le presenta un no yo, ¿no? Pero al mismo tiempo sí es, o sea, sí es dado también como ley de la razón, por decirlo así. Es como si viniera de ambos lados, ¿no? O sea, es como si se asegurara, digamos, o sea, su ser y su existencia, o sea, en ambas direcciones. No sé qué opinen Iván y Demetrio al respecto. Y esto creo que va a tener mucho que ver con esto de la solución del problema de los juicios sintéticos a priori. Se volvió a tapar, creo que sí. Y bueno, esto ya lo mencionamos, ¿no? Que la divisibilidad y la cantidad serían para Fichte la X absolutamente pura, ¿no? Él habla de una primera X como no tan pura, que es la limitación, pero la divisibilidad y la cantidad serían para él la X absolutamente pura, ¿no? Y justamente él dice que por la acción Y, tanto el yo como el no yo son puestos absolutamente como divisibles. Y algo que también me parece muy interesante es que Fichte después dice que la acción de negar y la acción de dividir son la misma acción que solamente se distingue en la reflexión. ¿Por qué? Porque se determinan recíprocamente. Esto de la determinación recíproca va a ser un concepto que va a aparecer después en Fichte, pero que va a ser súper, súper importante en toda la obra, ¿no? Están como mutuamente implicadas, es decir, para que haya negación tiene que haber divisibilidad ya previamente, pero para que haya divisibilidad también es necesario que exista la negación. Entonces creo que Jesús quiere decir algo al respecto. Algo súper breve. Se me hizo súper genial la forma en la que lo expusiste, la verdad, porque nunca había pensado en la relación entre negación y división, negar y dividir, que están mutuamente implicados. En ese aspecto sí parece que, por lo que puedo inferir, como que Fichte sí agarra todas las armas que le puede dar la filosofía kantiana, justamente, quizás no contra Spinoza, pero para hacer una crítica muy interesante y una lectura muy interesante sobre Spinoza, porque en efecto, o sea, no puede darse una negación si no hay una división, al menos respecto a la reflexión. Y eso sí se me hace muy interesante, casi se podría decir de la crítica que hace Hegel de Spinoza, de que no lleva hasta sus últimas consecuencias el principio de que toda negación es determinación. Parece que Fichte lo hace aún más radical, sin necesidad de todo esto, de toda la dialéctica hegeliana. Eso era todo. Iván creo que también quiere decir algo al respecto. Sí, bueno, justo era más o menos lo mismo que Jesús, que, o sea, me parece que para responder esta primera pregunta de la divisibilidad y del sentido que a veces lo menciona Spinoza, de que si a la extensión, digamos como atributo, se le quitara un pedazo, no sé, se destruiría toda la extensión. Me parece que, bueno, primero, o sea, que ya estoy detectando una lectura muy, muy cuidadosa de Spinoza, de Fichte y de todos ellos,
pero que aunque sea cuidadosa, pues es o sea, se fija más en unas cosas que en otras, ¿no? Entonces, pero en esas cosas que se fijaron más fue en lo de toda determinación es negación. Y entonces, una forma de la determinación, pues sería en este caso la divisibilidad, ¿no? O sea, como que Fichte da un salto así, pues no sé si genial o demasiado libre, por así decirlo, desde la negación hasta la divisibilidad, ¿no? Para concebir la coexistencia de el yo y el no yo. Pero, perdón, es que hay ruido y me distrajo. Ay, sí. Pero, ¿qué iba a decir? Sí. Pero, por otra parte, o sea, también podría interpretarse como otra lectura de Spinoza en el sentido de que, pues, la negación implica la imaginación. O sea, ya la determinación, o sea, hay imaginación porque hay modos de negación, dice Spinoza, o al revés, ¿no? O sea, hay modos, pero eso lo menciona como ya en los pensamientos metafísicos, ¿no? Como en el apéndice de este tratadito que había hecho sobre Descartes. Y en ese sentido, pues sí, ya me acordé, o sea, hay modos de hay modos de imaginar porque hay negación, ¿no? Entonces, puedes negar, pero ya como que esto te mete en el ámbito de lo imaginario, ¿no? O sea, entonces ahí sí encuentro una relación como muy, no sé qué tan pensada haya sido, o sea, tan consciente de estos autores, pero sí que nos lleva a lo subjetivo, ¿no? O sea, lo subjetivo ya sería, o sea, más allá de lo trascendental de Kant, sería también lo imaginativo, ¿no? O sea, esto imaginativo en el cual puede existir como la negación. Y creo que Fichte depende de eso mucho, ¿no? O sea, no solamente, no es tan trascendental kantiano como él quisiera, ¿no? O sea, también depende como de esta imaginación para, para imaginar, valga la redundancia, al yo limitado por el no yo y viceversa, mediante la división, ¿no? Se me hace interesante. Sí, a mí también como que me saltó mucho, bueno, no me saltó, o sea, me gustó mucho, creo que fue una gran contribución esta que hiciste, Jesús, y la que tú también querías comentar, Iván, acerca de la crítica de Hegel, ¿no? O sea, como que no me había caído el 20 específicamente de eso. Y ahorita como que sí saltó, o sea, justo en esos momentos pienso, Dios mío, qué bueno es compartir estas cosas con otras personas, porque te vienen a la mente como cosas que no te habían venido, ¿no? Pero bueno, si quieren continuamos un poco. Demetrio, puedes seguir compartiendo, por favor. Sí, bueno, ya justamente, si quieres, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ya hablamos de la implicación mutua de la negación y la división. Y aquí es donde viene justamente lo de la pregunta kantiana acerca de los juicios sintéticos a priori, ¿no? Como mencionaba, este es el punto en el que Fichte dice, bueno, la pregunta kantiana acerca de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori queda resuelta de la manera más universal y satisfactoria, ¿no? Lo que él dice justamente, y ahorita me gustaría que discutiéramos un poco acerca de esto, porque eso se me hace como que un punto muy interesante para discutir. Lo que dice Fichte es justamente que se admite sin ningún otro fundamento una síntesis originaria de los opuestos por medio de la divisibilidad. Esa sería como la síntesis originaria, ¿no? Con base en cual todas las otras síntesis tienen que darse. Y justamente aquí quería que hiciéramos una breve recapitulación de la idea kantiana de síntesis, ¿no? Creo que, o sea, en algún momento en la sesión como que paramos un poco con Fichte y recapitulamos algunas partes de la crítica de la razón pura. Y esta fue una de esas partes. Y bueno, yo también hice como que un breve resumen acerca de lo que dice justamente Kant acerca de la síntesis. Me parece que el primer capítulo de la analítica trascendental. Creo que ahí les puse la cita en algún punto pronto. Demetrio, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Y pues son cosas muy básicas acerca de la
de la síntesis, ¿no? Yo lo que puse fue lo siguiente: no está de más recordar que Kant entiende por síntesis la acción de añadir unas a otras diversas representaciones y de comprender su multiplicidad en un conocimiento, ¿no? O también en el concepto. Una síntesis es pura si lo múltiple no es dado empíricamente, sino a priori. Es importante hacer hincapié en que para Kant ningún concepto puede surgir analíticamente en lo que respecta a su contenido, ¿no? Y aquí, bueno, en otro momento, ahora que terminemos de discutir esto que tiene que ver con la síntesis, justamente quería preguntarle su opinión acerca de si en este punto se podría también hacer una especie de crítica a Fichte en la medida en que, pues, o sea, sí, ningún concepto puede surgir analíticamente en lo que respecta a su contenido, pero ¿qué pasa con las acciones, ¿no? O con esta Tathandlung. O sea, si verdaderamente ese hecho, acto, que se supone que para Fichte está como que en el medio entre la acción y el hecho, etcétera, sí puede ser postulada de manera analítica, ¿no? O sea, Fichte quizá diría que él no la está postulando de manera analítica, pero pues a final de cuentas, pues sí parece ser como una especie de principio trascendental, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos acceso ya al desdoblamiento de la conciencia, o sea, al yo, a algún juicio, ¿no? O sea, esto es esto otro, ¿no? Como que a ese primer principio absolutamente incondicionado, parece que solamente tenemos acceso si teorizamos al respecto, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otra cuestión para discutir. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, aquí lo importante es que la síntesis es dado a priori, ¿no? Si lo múltiple no es dado empíricamente, ¿no? Bueno, eso es, es más bien, eso fue una redundancia. No estaba así escrito. Y bueno, según el filósofo de Königsberg, la síntesis es lo primero a lo que tenemos que prestar atención si pretendemos dar cuenta del origen primero de nuestro conocimiento, ¿no? La síntesis, sin embargo, es un mero efecto de la imaginación, dice, una función ciega, aunque indispensable del alma, sin la cual no podríamos tener conocimiento alguno, pero de la que solo en raras ocasiones somos conscientes. Lo primero que debe sernos dado a priori para el conocimiento de todos los objetos es lo múltiple de la intuición pura, ¿no? Como mencionaba Jesús. Y luego la síntesis de eso múltiplo por la imaginación es lo segundo, y después viene la subsunción de eso en el concepto, ¿no? Iván creo que quería decir algo. Sí, bueno, es que no sabía si ya querías como que comentáramos. No, sí, bueno, sí, también. O sea, es que es algo que a mí me parece como muy interesante. O sea, todo lo que Sí, tiene que ver con la idea de que Fichte pretende resolver este problema de los juicios sintéticos a priori. sí, porque bueno, a mí igual como que me saltó muchísimo eso de, o sea, cómo lo menciona tan categóricamente. Y así quedan resuelta la cuestión de los juicios sintéticos a priori. En el sentido de que, bueno, la pregunta sería, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y esa es la pregunta que queda volando ahí, en el clima intelectual de la época y luego hasta Nietzsche la retoma, ¿no? O sea, ya Nietzsche que ya es como súper posterior. Pero bueno, creo que así como Fichte lo imagina, yo pienso, está precisamente en el salto a la divisibilidad, ¿no? O sea, en ese salto en el que de la mera negación, en la cual no pueden coexistir yo y no yo, o A y menos A, pasa de pronto a la divisibilidad y entonces eso es como, encontré una estructura en la cual los juicios sintéticos a priori son posibles, ¿no? Entonces es extraño, ¿no? O sea, no sé, o sea, está padre y extraña esa interpretación del juicio. Y bueno, y en base a lo que íbamos viendo de Kant, o sea, me llama mucho la atención, no recuerdo así bien esas partes, las tengo que releer, pero que lo asigna a la imaginación, ¿no? O sea, porque, o sea, ¿cómo? No entiendo por qué, porque en ese sentido también serían juicios empíricos, ¿no? O sea, porque son de la imaginación, pero entonces si son a priori, entonces también está tomando en cuenta las intuiciones puras como juicios sintéticos a priori o algo así, ¿no? Y en base a eso es posible todo el conocimiento. No recuerdo ya cómo lo tratan los prolegómenos, a toda metafísica que quiera llamarse ciencia, pero ahí creo que es donde se enfoca más en los juicios sintéticos a priori, pero sí, no me acordaba que estuvieran en la imaginación. Pues eso igual me llama mucho la atención.
Ajá, y pues eso tiene que ver con lo que mencionábamos, creo que en la primera sesión, acerca de que también ese problema de la imaginación y de cómo, de cómo es posible aplicar los conceptos del entendimiento a las intuiciones, es como también el gran problema que se queda ahí, como tú dices, o sea, uno de los grandes problemas que se quedan ahí volando en el clima intelectual de la época, ¿no? Y se supone que esto tiene que ver con la imaginación, pero la imaginación como que es esa fuerza misteriosa que quién sabe qué sea o cómo funcione, etcétera, ¿no? Y creo que Jesús quería decir algo también. Sí, está muy interesante también cómo, por ejemplo, Kant retoma la cuestión de la imaginación a partir tal cual de hablar de cierta forma de imaginación productiva y reproductiva, porque la imaginación no solo puede de alguna forma reproducir ciertos eventos y darle cierta concatenación aparentemente, vamos a decirlo así, empírica, en tanto de, ok, se nos da la multiplicidad de las sensaciones que son sintetizadas por las categorías, se da un recuento de ciertos eventos, sino que también puede incluso tener esta cuestión más creativa, que es su carácter productivo. Y es bien interesante también, me acordé justamente de este artículo que leí sobre Fichte, la interpretación que tiene de Spinoza, la concepción que Fichte retoma de la imaginación en Spinoza, porque para Spinoza el tercer género, el tercer género de conocimiento, la imaginación, siempre puede implicar confusión, porque de alguna forma se da cierto aspecto de duración. Y digo aspecto en un sentido laxo, porque para Spinoza pues todo es necesario, lo que existe es eterno, etcétera, etcétera. Porque para Kant, por ejemplo, también cuando habla del esquematismo trascendental, que como diría un profesor, de hecho el profesor que me enseñó a Kant, es casi casi como la policía secreta de la mente, en tanto que es la que determina qué puede ser de alguna forma, qué es lo que tiene un contenido empírico para ser sintetizado por conceptos y que puede ser de alguna forma una quimera. El esquematismo es muy importante también porque incluso son como, y así lo llama Kant, determinaciones de tiempo. Y volvemos a lo mismo de la imaginación y cómo lo retoma Fichte de Spinoza y de Kant. Y de alguna forma también Heidegger hace hincapié en esta cuestión del esquematismo porque es bien importante cómo se dan las sensaciones y son estos esquemas a partir del tiempo. Y aquí estoy seguro de que Fichte era plenamente consciente de esta cuestión en Kant y en Spinoza para asimilarlo en su propia obra, cómo la imaginación va de la mano con el tiempo y cómo la imaginación es completamente necesaria en un sentido trascendental, incluso en el propio Kant, para que haya una síntesis de la multiplicidad de lo dado en las sensaciones e intuiciones puras en los conceptos y por lo tanto cómo se dan los juicios. Bueno, eso era lo que quería comentar. Y no sé si tú, Demetrio, tengas algo que abonar a esta cuestión de los juicios, de la resolución de la cuestión de los juicios sintéticos a priori. Yo creo que también tiene que ver con eso que mencionaba, que también es una interpretación como, o sea, personal, que no sé si realmente sea correcta, ¿no? Pero, o sea, en varios pasajes Fichte dice que, o sea, y es sobre todo en este momento, en este lugar en el que les mencioné, que dice que o sea, que esta divisibilidad no es analítica, ¿no? Sino que es dada por o sea, que la materialidad de esa divisibilidad nos es dada pues por lo efectivamente vivido, ¿no? Lo experimentado, que es que al yo se le opone un no yo, pero al mismo tiempo, dice Fichte, que sí es dada también esa divisibilidad, ¿no? O esa posibilidad de síntesis, o sea, esa posibilidad de síntesis implicada en la divisibilidad, como una ley de la razón, ¿no? Entonces parece que está ahí como de los dos lados, entonces parecería que eso también como que facilita el hecho de que pues, se reconozcan estos juicios sintéticos a priori como necesarios, pero al mismo tiempo, o sea, que correspondan también a eso otro que está del otro lado del abismo, por decirlo así, y a lo que no podemos tener acceso, ¿no? O no sé, Demetrio, ¿tú qué opinas al respecto? Pues hay un buen de cosas, ahorita como mencionó Iván, de que al releerlo, de repente uno ve cosas que no había observado en un principio, ¿no? Yo eso es lo que quisiera comentar, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ahora, o sea, el hecho de, está el primer principio, ¿no? Así, absoluto, la actividad pura, ¿no? Y el segundo principio es como justamente, o sea, la oposición total, ¿no? Tal vez antes yo los veía
la primera, al abordar directamente la doctrina, era así como se ponen los tres principios de un modo necesario para poder fundamentar todo el proceso de la doctrina de la ciencia. Y de un modo u otro, o sea, no sé, parecería como que se correspondían a sí mismos, ¿no? O que tenían como hasta cierto punto, ah, no sé, o sea, sí, yo los veía como casi como una secuencia, ¿no? Entonces, ahora, no sé, me parece que sí hay un énfasis o me parece que es muy importante el ver que primero está el primer principio y luego está como la absoluta negación, ¿no? O sea, la oposición radical, ¿no? Y entonces, a partir de ese antagonismo entre estos dos principios, aparece el tercero que intenta conciliar y justamente en ese tercero es en donde aparece la conciencia, ahora sí que rescatando lo de Jesús, ¿no? La conciencia individual, o sea, parece como el producto de la lucha entre esos dos principios, ¿no? O sea, ese principio de síntesis, ahí está funcionando, ¿no? Y por otra parte, bueno, eso es un punto, ¿no? Lo otro que quería comentar es que tampoco yo no me había dado cuenta, tal vez estaba ahí, lo estábamos durante todas las lecturas usando y yo, o sea, realmente uno se pierde aquí en el laberinto del yo de Fichte, ¿no? De la doctrina de la ciencia. Pero sí me llama la atención que justamente en lo que rescata Ira, ¿no? Cuando dice Fichte, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Lo rescata de Kant. Dice, en el tercer principio fundamental hemos admitido una síntesis entre los opuestos, entre el yo y el no yo, por medio de la divisibilidad puesta en ambos, ¿no? O sea, eh, por eso mismo me llama la atención, o sea, por eso hago este énfasis en que parece que hay una lucha entre esos dos principios, entre el primero y el segundo, porque la división está en ambos, ¿no? No está nada más en el primero, ¿no? Porque parecería entonces en ese caso que sí habría como un yo absoluto funcionando en todo, ¿no? Sino que la división funciona en ambos y por eso mismo la parte práctica y la parte teórica, ¿no? O sea, me caen como 20, ¿no? Entonces, con todo esto que estoy mencionando, ¿no? La división está en los dos y se trata de hacer la síntesis en ambos, ¿no? Tanto en el yo como en el no yo, en la parte teórica como en la parte práctica. Y ya. ¿Alguien más quiere comentar algo? Seguimos un poco. También quería que nos pusiéramos un poco de acuerdo, pero eso si quieren ahorita. Creo que hay una parte, o sea, pasando a un par de puntos que todavía nos quedan pendientes, comienza ya más bien una especie de, o sea, ahí termina, digamos, la exposición de Fichte del primer principio y comienzan una serie de, pues, de precisiones y de críticas y de cosas que se me hacen súper, súper interesantes, pero creo que ese sería como un buen punto para cortar y para dejarlo como pendiente para la siguiente sesión. Pero quería que también platicáramos acerca de, antes de terminar con esto, quería que platicáramos acerca de la posible siguiente sesión, porque, por ejemplo, por lo que veo, Iván va a estar muy ocupado, ¿no? O sea, porque se supone que la siguiente parte le toca a Iván, pero Iván se nos va a Chile al Congreso de Hegel y pues tiene que hacer su ponencia y va a estar como loco y así. Entonces, y además de que nosotros también vamos a tener que empezar ya con lo de los exámenes, bueno, con lo de los trabajos finales, etcétera, ¿no? Porque, o sea, si bien tengo entendido, eso es en noviembre, o sea, es finales de noviembre que tenemos que entregar todo, ¿no? Jesús, o estoy errada. Es el 25 de noviembre. El 25 de noviembre es el cierre de todo el semestre y, por ejemplo, el profesor de posverdad dijo que le podíamos entregar el trabajo como hasta diciembre, pero de todas formas, o sea, técnicamente lo tenemos que entregar antes del 25. Sí, ¿verdad? Técnicamente tiene que ser antes del 25. Sí. O sea, lo único que en primera también preguntarte si va, y también preguntarle a Ali, pero Eli ya no está, si van a tener tiempo, por ejemplo, la siguiente semana o después de, no, la siguiente semana nos supone que es dentro de 15 días, ¿no? Y que sería como que un punto un poquito de quiebre, porque dentro de 15 días estaríamos como que justo empezando con el mes de noviembre, que va a ser el mes loco, ¿no? O sea, podríamos tener una sesión más o podríamos también ponerle pausa y terminar o sea, y seguir cuando termine ya el semestre, ¿no? O sea, como ustedes nos digan. Y también, por ejemplo, o sea, yo lo que sí me queda claro es que Iván no va a poder continuar con la presentación la siguiente vez porque ahorita Iván se tiene que concentrar en Hegel. No sé si Iván quieras intercambiarlo o con Demetrio o si quieran que yo siga un poco, o sea, como quieran, para que podamos tener una última sesión si es que, por ejemplo, no sé, Jesús puede, ¿no?
antes de terminar el semestre, bueno, o sea, antes de ponerle una pequeña pausa para seguir con la segunda parte de la doctrina, que pues que estaría bien retomar en un punto en el que estemos como un poco más tranquilos, ¿no? O no sé qué opinan, Demetrio, creo que querías decir algo. Sí, que en ese caso, yo votaría por entonces dejarlo hasta después de noviembre, ¿no? Si yo, por mí no hay problema, yo sigo, pero sí, hasta diciembre. Ok. ¿Y por qué votan? Porque de una vez, Iván también quiere decir algo, votan porque de una vez, o sea, que casi esta sea nuestra última sesión o porque tengamos todavía otra dentro de 15 días. Iván, ¿tú qué quieres decir? Sí, bueno, sí, pues yo dentro de 15 días no voy a poder, o sea, no podría. Ah, claro, porque vas a estar en Chile, ¿no? Ajá, pero si fuera, no sé, en un mes no sé qué día cae. A ver, déjame ver un calendario más o menos. Calendario 2022. Pues justamente un mes exactamente sería el jueves 24 de noviembre. Las clases terminan oficialmente en el posgrado el viernes 25 de noviembre. Sí, aparte se nos juntaría con lo de Pachuca, ¿no? Junto con las Exactamente, jornadas. porque tenemos ese evento de Pachuca. Entonces sí, o sea, ya sería como... O sea, Bueno, digamos si que quieren... lo tendríamos que posponer pues para terminando el semestre, ¿no? O sea, como para finales de noviembre, principios de diciembre. O si quieren hacer ustedes otra, pues igual estaría chido porque se están grabando y yo la podría ver así después, no sé. O sea, ahorita podemos tratar de avanzarle hasta este punto que les digo, y en una de esas a lo mejor podemos hacer otra, Jesús, Demetrio y yo, pero que dure un poquito tiempo, que sea como muy sucinta, etcétera, dentro de 15 días, nada más para terminar ese tercer principio, que cierre la primera parte de la doctrina, para no quedarse también como que colgando a medias, y ya después lo retomamos cuando tengamos tiempo. Estoy de acuerdo con esa idea. Suena Sí, yo bien. también. Sucinto. Vale, Ese sí, a mí también principio. me parece. Porque Sí. las críticas que siguen están súper padres y también cada que termina de Ah, hablar de un principio hace su crítica espinosa, o sea, es de ley, ¿no? Entonces, pues sí, esa parte está padre. Entonces, bueno, si quieren, nada más terminamos con un par de puntos. Demetrio, no sé si puedas volver a presentar. Entonces ya leímos esto del concepto de síntesis en Kant. No sé si puedas pasarle a la siguiente diapositiva. Ahí nada más comento de rápido que igual depende, o sea, le voy a checar los horarios de ese día y no sé, porque igual chance hasta me pueda conectar, pero bueno, ya les diría como un día antes o algo Sí, así. sí, mira, pues tú disfruta, Iván. O sea, si vas a estar en Chile, ni modo que te conectes a tu sesión de Fichte, por el amor de Jesucristo. Sí, exacto. Tienes que estar conviviendo con la comunidad hegeliana. Bueno, o sea, aquí nada más como para cerrar rápidamente, Fichte hace hincapié en que solo gracias a la divisibilidad y a la limitación se puede decir que tanto el yo como el no yo son algo, ¿no? Porque, como mencionaba antes, o sea, la intuición intelectual, el yo absoluto, etcétera, pues solamente es, ¿no? No puede tener predicado. Entonces, eso es lo que estaba directamente relacionado a lo que mencioné hace rato respecto a lo que preguntaba Jesús de la individualidad, ¿no? Y bueno, Fichte hace mucho hincapié en eso también, ¿no? O sea, varias veces en el texto resalta y repite que toda realidad para él está en la conciencia, ¿no? Dice que al yo absoluto no se le puede oponer algo en sí, sino solo en tanto que es representado. ¿Puedo decir algo Eso ahí, está muy Aida? Schopenhauer, sí, claro. Sí, ¿no? Eh, bueno, más que nada es que justamente aquí, bueno, no sé si aquí, no quiero perderme ahorita si buscarlo en el libro, pero no sé si aquí es donde también Fichte como que llega a mencionar, tampoco es como que lo desarrolle, pero sí menciona que al menos en el yo absoluto no hay conciencia, ¿no? Solamente la conciencia aparece a partir de la oposición, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, sí, porque solamente es, ¿no? Es algo que es y es un flujo que se da, etcétera, y no puede haber conciencia justamente si no hay juicio, ¿no? Si no hay un sujeto y un predicado, si esa actividad no ha reflexionado ya previamente acerca de sí misma y por ende, o sea, eso implica ya la divisibilidad, ¿no? Sí, y eso es interesante porque justamente implicaría como ahí como las bases que, por ejemplo, en
Schelling, ese absoluto o ese principio es inconsciente, ¿no? Ajá, o sea, como que ahí se podría conectar con Schelling, ¿no? En ese sentido. Y bueno, aquí también la cuestión sería, Iván creo que quiere decir algo. Sí, perdón. Sí, perdón, es que me tuve que ir por el cargador porque si no se iba a apagar esto. Pero, bueno, no sé, a mí también me llama la atención que menciona la conciencia, ¿no? Como, o sea, pero ¿en qué sentido? No sé, yo quería preguntarles porque después llega a mencionar más adelante que todavía no se ha llegado a la conciencia, ¿no? O sea, que todavía no es consciente y lo recalca como un montón, casi al final, o sea, casi al final se llega a la conciencia así como, o sea, prácticamente ni se llega, ¿no? Entonces, perdón, no escuché ya lo último que dijo Aida, pero, o sea, ¿cómo interpretamos eso, no? Pues, o sea, para mí tiene que ver con esto que mencionaba Demetrio, acerca de que pues el yo absoluto no es conciencia, ¿no? O sea, no puede haber conciencia ahí porque todavía no se hace la división entre lo reflexionante y lo reflexionado, ¿no? Entonces sería como una conciencia entre comillas, por así decirlo. Bueno, no sé. O una conciencia que todavía no es todas las cosas que va a llegar a mencionar al final, ¿no? Que es pues la tendencia y luego el ansia y todo eso, ¿no? Ajá, ajá. Ok, perdón. No sé, Demetrio, ¿tú qué opinas? Me acordé justamente de un comentario que alguna vez también llegó a hacer Iván acerca de como esta posición como bíblica o como religiosa, acerca de que es a través de nosotros, ¿no? Que se hace consciente ese principio, ¿no? Justamente, ¿no? Pero nada más. Y que recuerda mucho a Schleiermacher también, ¿no? Jesús. Y bueno, aquí ya estamos casi por terminar. Fichte también hace mucho énfasis en los dos niveles del yo, ¿no? Este yo como intuición intelectual, como yo absoluto, etcétera, del que se habla, ¿no? Y un yo que es ya la reflexión, o sea, el yo, digamos, desdoblado, ¿no? Fichte justamente dice, yo opongo en el yo, al yo divisible, un no yo divisible. Y lo que dice a partir de esta afirmación es que ninguna filosofía supera este conocimiento, pero toda filosofía debe de llegar hasta aquí. Es en su afán, justo así, sí, eso también está súper categórico, ¿no? En su afán de convertir la filosofía en ciencia, pues él pretende dar cuenta de que estos tres principios sintetizados en esta frase son como que la base absoluta y el fundamento absoluto de esa ciencia, ¿no? Y lo que se me hace súper padre es que aquí Fichte dice que si se abstrae, obviamente, esta acción de limitar, uno se queda nada más como con la forma de dicha acción, obtenemos el principio de razón suficiente. A, en parte, igual a menos A e inversamente. Es decir, menos A existe porque A existe y viceversa. De aquí es de donde va también a surgir lo que mencionaba acerca de la determinación recíproca, ¿no? Y, ajá, Iván, ¿tú vas a decir algo? Sí, bueno, o sea, me llama también mucho la atención eso del principio de razón suficiente, porque sería una interpretación espinosista, por así decirlo, del principio de razón suficiente, ¿no? Que aunque Leibniz es quien lo formula así como tal, pues para Spinoza estaría autocontenido, por así decirlo, pero para Leibniz no, para Leibniz pues existe una cadena infinita de causas, pero debe haber una razón externa para que ponga esa cadena infinita, ¿no? Y creo que eso es lo que después pues retoma Schlegel, si no me equivoco, y bueno, y todos ellos. Pero Fichte estaría más del lado espinosista, ¿no? O sea, como es muy categórica esa afirmación del principio de razón suficiente. O sea, como que ahí se explica o algo así. No sé. Uh -huh.
Y aquí vuelve él a algo que tiene que, otra vez, todo que ver con lo que leímos de Manfred Frank. Y de hecho, si no mal recuerdo, creo que Frank cita una parte de esto. Fichte dice que cada opuesto es idéntico a su opuesto en X y todo idéntico se opone a su idéntico en X, ¿no? X es en el primer caso el fundamento de relación y en el segundo el fundamento de distinción. Y solo en una parte son idénticos los opuestos y opuestos los idénticos. O sea, creo que en esta, y creo que ahí ya se terminó, en esta parte justamente es en donde pues finta de esa mutua implicación, ¿no? De los principios. Y bueno, a partir de aquí ya comienza a dar una serie de precisiones y hacer una serie de críticas que me parecen bastante interesantes, pero que creo que sí serían motivo ya de otra reunión. Demetrio quiere decir algo. Yo, más que nada porque me quedé con esta idea de por qué se me hacía como que Fichte decía esto de que la divisibilidad estaba en el primer principio nada más y de alguna manera de ahí se derivaba el no yo. Esa justamente es la interpretación y ahora veo la diferencia con Schelling, ¿no? Schelling sí, por ejemplo, en su periodo de la filosofía de la identidad, justamente va a tratar de hacer que del absoluto, poner la divisibilidad en el absoluto, en un principio, y a partir de esa divisibilidad, entonces sí ya viene como todo lo finito, por así decirlo, pero no hay como dos principios, ¿no? Debe de haber solamente un solo principio. Entonces, si aquí sí en Fichte, sí en los dos principios está puesta la divisibilidad. Pues sí, y de hecho, o sea, yo creo que en los comentarios que hace Fichte respecto a todo esto, nos vamos a llevar incluso la hora y media de la siguiente sesión, porque sí son bastantes cosas y está bastante interesante. Entonces, pues no sé si alguien más tenga algo que decir o que comentar. Iván. Bueno, yo solo de rápido que pues en algún momento futuro estaría súper padre verlo de la transición de lo finito a lo infinito y cómo, digamos, por ejemplo, o sea, según Schelling no se puede dar o algo así. Y una de las lecciones que leí ayer de las lecciones sobre las pruebas de la existencia de Dios de Hegel, bueno, dos lecciones de hecho tratan precisamente de eso, ¿no? Como de la, digamos, la resolución, o mejor dicho, irresolución reflexiva de eso, que bueno, que lo infinito jamás puede ser lo finito y viceversa, y su solución especulativa, ¿no? Que según sí puede como tender ese puente, ¿no? O sea, está padrísimo. Entonces, no sé, en algún tiempo así como comparar todo eso, estaría padre. Sí, pues sí, la verdad sí. Pues, si nadie más tiene nada que comentar, pues agradecerles mucho su presencia hoy porque estuvo muy buena la charla, la verdad es que sí la disfruté mucho. Salí como Jesús cuando sale de las charlas de Spinoza, así como, no, soy muy feliz y muchas gracias a todos porque me la pasé muy bien hoy. Sí, da serotonina, la verdad, de estas pláticas. Así como por último, abonando lo que dice Iván, justamente el argumento ontológico, ligándolo con Spinoza y con Fichte y con el propio Leibniz. Kant pues refuta tres pruebas de la existencia de Dios en la crítica de la razón pura, en el ideal de la razón pura, e inicia con el argumento ontológico porque considera que los otros dos son dependientes del hecho de presuponer que existe un ser que a su existencia, que a su esencia le vaya a su existencia como un predicado, que Descartes considera que si Dios es perfecto, a Dios le vale existir. Kant considera que el es de esa proposición, pues no es más que, no es un atributo, es una cópula. Dios es infinito, Dios es eterno, pero realmente no estás haciendo más que reiterar una tautología al decir que Dios es. Y en ese sentido creo que sí puede aplicar la crítica a Leibniz si se piensa, como comentó Iván, casi como si fuera algo separado, como este principio de razón suficiente, como una función de funciones que podría llegar a ser Dios que dé cuenta de todo lo que existe. Pero si es un principio de razón suficiente autocontenido, como en el caso, por ejemplo, de Fichte o de Spinoza, casi podría parecer que el argumento
ontológico, por ejemplo, ya viéndolo desde Spinoza, sí es realmente ontológico, porque no está intentando demostrar que es una existencia de Dios que dé cuenta del mundo, sino está dando cuenta de por qué todo lo que existe es y por qué no podría ser de esa forma, porque existen 20 personas y no más y no menos. Así que está muy interesante también ver ese aspecto de la crítica kantiana, que en mi opinión sí puede ser válida para Leibniz, pero quizás para Spinoza y para el propio Fichte no. Sí, de hecho yo recuerdo que Iván estaba recapitulando con nosotros una parte de esa parte de la crítica de la razón pura, ¿no? Y sí, pues sería todo a mí esas partes me encantan, o sea, todo lo que tiene que ver con los debates acerca de Dios, llamémosle, son así como de mis tops. Ah, sí, está padrísimo. Sí, yo estoy muy feliz por haber leído eso de las lecciones de Hegel sobre las pruebas de la existencia de Dios, porque es justamente todo esto de lo que estamos hablando y justamente estudia esas pruebas, ¿no? La ontológica, la cosmológica y la teleológica desde Kant, pero digamos que oponiéndose también a su época que ya las consideraba como obsoletas, ¿no? O sea, porque se había redescubierto el sentimiento y que la religión tenía que ser sentimiento. Y en ese sentido, pues no necesitaba supuestamente de la lógica de las pruebas, ¿no? Porque se autopone, o sea, Dios no necesita como ser probado y todo eso, pero pues Hegel muestra que a fin de cuentas tiene que ser pensamiento, ¿no? Aunque se ponga o lo que sea, también tiene que ser pensamiento y por lo tanto también se tienen que discutir las pruebas otra vez y pues, está padrísimo eso. Pues sí, pues ya será materia de alguna otra sesión futura. Sí. Pues bueno, amigos, un gusto